Hola a todas, todos, todes y bienvenidos a esta nueva conversación de Radicalmente que vamos a tener con Oriol Juliá. Otra vez, gracias Oriol por estar de nuevo con nosotros. Esta vez hoy vamos a hablar sobre el bullying, que de hecho es la razón principal por la que primero me puse en contacto con Oriol para el tema del bullying, que mucha gente nos ha pedido hablar sobre ello. Oriol Juliá, para quien no le conoce, es el presidente de SER, y en este caso, sobre todo quiere que hablemos de la plataforma y el programa PDA Bullying, del cual él es co-creador, y que es una plataforma totalmente alrededor del bullying. Gracias, Oriol, por estar aquí con Gracias nosotros. por dar espacio, siempre es interesante y bueno para la sociedad. Entonces, hoy estamos aquí para hablar sobre bullying y para que tengamos todos un vocabulario común. ¿Por qué no empezamos definiendo bullying? Voy a aprovechar por la definición, a jugar un poco con la gente que me sigan la definición, ¿no? Bullying es el abuso entre de o dos o más individuos a otro individuo con agresiones físicas, verbales y ahora la gente habrá continuado la definición seguramente y algunos de vosotros habrán dicho psicológicas. Y esto es lo primero que quiero trabajar porque todas las agresiones son psicológicas. No hay... y más en un maltrato. Al final esto es un maltrato. En un maltrato ya implica que hay un proceso psicológico del rol de agresor, hay un proceso psicológico y unos efectos psicológicos en el rol de víctima. Por lo tanto, estamos hablando de que es un abuso, es un maltrato. Maltrato ya implica que hay una continuidad de violencias que pueden ser físicas, verbales, sociales, directas o indirectas, pero que siempre son psicológicas. Y a partir de ahí podríamos jugar con características de la persona en rol de agresor, foco en rol de agresor, si tiene más o menos conciencia. Nosotros decimos que eso no lo tiene por qué definir si es bullying o no es bullying. Sí que jugamos un poco con la intención. Y luego la persona en rol de víctima, que es muy importante, que es la percepción del dolor. El dolor de forma sostenida y la percepción del dolor. Eh, Son características que se dan enseguida, porque la persona en rol de víctima, por ejemplo, no está recibiendo las agresiones, pero tiene un dolor, tiene un malestar en su casa que no sabe qué le pasa. Tiene que ir el lunes al cole y no puede ir, y en ese momento no está recibiendo la agresión. Entonces, ahí ya estamos hablando de que hay un dolor de forma sostenida. Gracias. Vamos a ver, aquí vamos a estar hablando principalmente de niños, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en niños, que es con lo que trabajáis vosotros principalmente. Eh, PDA, ¿qué quiere decir PDA? PDA es prevención, detección y actuación. Al final le damos un orden a los protocolos que tiene sentido, que es empezar por la prevención, la detección y la actuación. En la Generalitat de Cataluña, en vez de actuación, le dicen intervención. Es lo mismo. Lo más importante es que esto nos ordena y nos da tanto un mapa de saber dónde estás. ¿Estoy en prevención con este grupo? ¿Estoy en detección o estoy en actuación? Porque si estoy en actuación, no puedo hacer cosas de prevención, que ahí se confunde. ¿Cuántas veces un centro educativo nos ha llamado para hacer talleres de bullying y sospechaban que había un caso? No, pues yo no puedo hacer prevención si estamos en detección. Haremos un taller de detección. Haremos acciones para la detección. Y pasa lo mismo, ¿no? No, no, pero es que estáis actuando, no es el momento de hacer prevención. Es el momento de hacer posicionamiento de grupo, es el momento de hacer algún punto de inflexión para que los roles puedan salir de ellos, las personas que han entrado en rol de agresor, por ejemplo, puedan salir de ellos. Por lo tanto, nos sirve como mapa y a la vez nos sirve para ordenar recursos, recursos de prevención, recursos de detección, recursos de actuación. Vamos a hablar de estos recursos. Prevención. ¿Cuáles son los recursos que tenemos de prevención? Bueno, principalmente provención, que es provenir de recursos, provisión de recursos, es el entrenamiento de las habilidades personales necesarias en la persona para que no entre en ninguno de los roles, ni rol de víctima, ni rol de agresor, ni rol de espectador o espectadora. Eh, que en todo caso no sea espectador, sea respectador o sea
alguien proactivo a favor de la convivencia. Y eso normalmente se define con tres grandes bloques: el desarrollo moral, el desarrollo socioemocional y el entrenamiento de habilidades para la gestión positiva del conflicto. Estos son habilidades comunicativas, etcétera. Estos son, digamos que las tres puntas importantes, ¿no? Eh, de hecho, diríamos que nosotros lo convertimos también en filtros. Cuando hablamos de una persona que entra en rol de agresor es porque o le ha fallado el filtro emocional, cómo me siento yo y cómo se siente la otra persona, cómo se va a sentir, cierran la empatía, o bien porque el desarrollo moral, esto está bien, le ha fallado, ¿no? Por lo tanto, si tú trabajas los dos filtros, es más difícil que puedan entrar en roles. Esta es la parte de prevención y la otra parte es la parte de sensibilización, que es muy importante. Explicar que esto del bullying genera unas consecuencias que muchas veces los chavales, por eso ponía en duda el tema de la conciencia, ¿no? Muchas veces los chavales tienen conciencia de que a ellos les está generando algo por dentro en positivo para el rol de agresor, pero no saben cuánto daño están haciendo, ¿no? Pues es importante, saben que están haciendo, que están generando algo, pero no saben cuánto daño están haciendo. Entonces, la sensibilización te tiene que explicar eso, te tiene que trabajar las creencias, tiene que explicarte qué es un grupo sano y qué no es un grupo sano, ¿no? Eso es la sensibilización. Y ahí un poco definiríamos todo lo que se puede hacer en prevención con el grupo, pero también hay aspectos de prevención que puedes hacer a nivel familias, a nivel profesorado, y tiene que entrar toda la comunidad educativa. O sea que las partes principales de las que nos has hablado es de la parte como emocional y de la parte moral, ¿verdad? De Ujú. saber definir estas cosas dentro de mí y en mi entorno. Exacto. Que nos sirvan como filtros, al final son filtros. Que nos sirvan como filtros para entender la situación y cualquier situación con la que me enfrento, ¿verdad? Y para cuestionar mi acción, y para decidir si tengo que hacer o no tengo que hacer eso. O lo que está haciendo de al lado, la persona Exacto. que de al lado debería estar haciendo esto, no Exacto. debería estar haciendo esto, ¿verdad? Vamos a pasar a detección. Cuáles son las herramientas que tenéis para detección? Mira, nosotros decimos que siempre el recurso, las herramientas más olvidadas en los centros educativos es y bueno, y en familias, en casa, es la detección preventiva continuada. Porque cuando hablamos de detección, la gente se va ya a situación de alerta, a detectar una situación de alerta y a ver qué ha pasado cuando alguien ha saltado las alarmas, ¿no? Y no, perdona, el bullying, antes de que aparezca el bullying van a aparecer 20 indicadores más, otros indicadores. Va a aparecer un grupo poco participativo, coaccionado, por ejemplo, no siempre tiene que aparecer, pero podría ser. Va a aparecer un grupo que empieza a dividirse o que ya está dividido. Va a aparecer cambios de conducta repentinos. Y claro, muchas veces esos cambios se confunden con son cosas de niños o con son cosas de adolescentes, ¿no? Es la adolescencia lo que le pasa, ¿no? A ver, esta persona se llevaba bien con todo el mundo y ahora no va con ninguno de sus compañeros. Utiliza ese cambio. En la detección preventiva continuada es muy importante las vías de comunicación, todas las vías de comunicación están abiertas, asegurarte de que cualquiera puede acceder a una comunicación sana con un adulto, ya sea por un buzón, ya sea por un correo electrónico, ya sea por una aplicación que ahora la mayoría de centros tienen alguna aplicación, pues que esa aplicación esté preparada para dar un mensaje rápido de cuidado, necesito ayuda. Las vías de comunicación es súper importante y luego la observación, ya sea o por cultura de observación del profesorado. Nosotros vamos muy a favor del centro educativo y del trabajo que hacen los centros educativos, pero en esto aún van un poquito por detrás. Cuando hablan de los grupos de alumnos hablan académicamente o hablan de gestión de aula y nosotros les invitamos a que tengan una cultura de valorar cómo está siendo la dinámica del grupo. Liderazgos, roles, si está cohesionado, si no, más allá del resto, ¿no? Y tienen que hablar de eso para saber
qué cambios hay en el grupo y pues al final son grupos de algunos de ellos que se pasan 2 años juntos, es un grupo largo y por lo tanto pueden pasar muchas cosas en ese grupo. Y si no, necesitas herramientas específicas de detección, sociogramas activos, hay herramientas que se pueden hacer. Y luego a nivel de detección está, pues eso, los sociogramas, detectar, hacer entrevistas, pedir redacciones a los alumnos cuando tienes la sospecha de que pasa alguna cosa. Y por otra parte, tipificar. Es muy importante, nosotros le llamamos la detección para la solución. Cuando ya está pasando algo, saber qué activos tienes también para aprovechar. Y eso también es detección. ¿No? Detectar los grupos de alumnos que te pueden ayudar, detectar la comunidad familiar si alguien puede hacer algo, detectar los activos que tienes alrededor para ver también quién te puede ayudar. Eso es importante también. Muy bien. Vamos a pasar a ya actuación, ¿no? Es el último, la A, acción. Me enrollo más con esto porque es muy largo. Al final, nosotros hacemos un máster de esto, ¿no? Y son muchísimas horas de formación, entonces aquí me enrollo un poquito más. En actuación, lo principal, hay 3 fases también de abordaje de la actuación. Lo principal es no quedarse en la primera, que es la actuación, parar la violencia y proteger a todos los agentes, a todos, que a veces con nuestras acciones Ahora hablaremos de eso. no protegemos al rol de víctima, o ponemos en la estacada al rol de agresor, o ponemos o exponemos a los espectadores que han sido reespectadores y que han sido activos, ¿no? Así que vigilar que se tiene que parar y proteger a la vez. Una. Segundo, activar, implicar, lo que os decía, ¿no? Si la tipificación, la detección para la solución me ha servido para ver qué activos tenemos para la, perdón, para esa parte de actuación, lo que necesitamos es activarlos, implicar al grupo a favor de la convivencia y que se posicione claramente delante de la violencia, utilizar todos los activos internos del centro, activar también los activos externos del centro, eso es súper importante también. Y finalmente, si detección preventiva continuada, esta era la otra olvidada hasta ahora, es la restauración. Un caso no acaba hasta que no se ha restaurado. Hasta que no se ha restaurado el bienestar, los roles óptimos de los alumnos. Eh, por lo tanto, perdón, por lo tanto, desde la prevención hasta la restauración. Y si tú tienes un protocolo, y en esto soy breve, si tú tienes un protocolo y te entra, por ejemplo, en el centro educativo un alumno que viene de tener bullying en otro sitio, tú tienes que activar el protocolo en fase de restauración. Y eso también es un gran olvidado. Como ahí no ha pasado bullying, no, ya, pero tendrás que hacer un seguimiento a esta persona, ¿no? Vamos a hablar de estos roles, ¿vale? Que han salido muchas veces los nombres de los roles. Principalmente has utilizado las palabras agresor, víctima y espectador. Estos son los 3 roles, sí. Que para nosotros además es importante la palabra rol, justo, antes de entrar en el trío, ¿no? El decir que es el rol de agresor significa que no es un agresor, sino que ha entrado en ese papel. Entendemos que en una relación, y esto es triángulo dramático de Cartman, entendemos que una relación, cuando ya hay una toxicidad, cuando ya hay una patología en la relación, que nadie se me lo lleve a la persona, directamente te puedes meter en un rol. Entonces, si hay alguien que se mete en un rol de agresor, puede meter a alguien en un rol de víctima. Y eso es interesante, es importante. Si tenemos rol de víctima y tenemos rol de agresor, pueden haber espectadores. ¿Qué hacen estos espectadores? ¿Hacia dónde van? ¿No? Es muy importante porque si es un rol, puedo salir. Si estoy actuando, puedo parar la Claro, actuación. Pero si soy... ¡ah! no me define. Claro, Exacto, no me define como persona, claro. no soy esta persona, sino que es un rol en el que he entrado. Vale, entonces, pero hace un minuto, antes de que empezásemos esta conversación grabada, estábamos hablando sobre una canción. ¿Por qué no hablamos? Porque me encantaría que hablásemos sobre esta canción, porque salió ahí la palabra de víctima y me pusiste víctima de otra manera. Entonces, vamos a hablar de, que, si quieres, cuéntanos a todos el tema de esta canción
y entonces a partir de ahí podremos tener la conversación. Sí. Bueno, para nosotros es muy importante también el lenguaje que se utiliza, ¿no? Justo acabamos de aclarar el rol. Al principio de la conversa he aclarado la definición, ¿no? Para entrar en eso. Y, y claro, detrás del bullying, decíamos, hay unas emociones, hay una mochila emocional y hay unas creencias. Y esas creencias pueden o sostener el bullying o ayudar a que esto desaparezca, ¿no? O se disminuya. Esa canción, por ejemplo, para nosotros no utiliza el lenguaje adecuado. Pero es una canción, le reconocemos el rol, le reconocemos que fuera pegadiza, le reconocemos la intención, pero no utiliza el lenguaje adecuado. Es la canción de Langui, Vale, es se porque la buscan... gente no sabía. Sí, sí, Ujú. sí. Se buscan valientes y, y claro, a todos los que estáis viendo este vídeo, os animaría a que buscarais la canción después de este vídeo y la cuestionarais el lenguaje, miraréis el lenguaje. En esa canción se dice, por ejemplo, se buscan valientes que protejan al débil. Claro, si proteges al débil no lo estás empoderando, no lo estás ayudando a salir del papel. Pasa eso un poco. Eh, Luego, si también se cuestiona el malo, ¿no? Darth Vader, al bravucón, al malo. Bueno, es justo lo que acabamos de decir. No es el malo, no es el bravucón, no es Darth Vader. Es una persona que también necesita ayuda. Entonces, la manera de ayudar del espectador, de activar los papeles, debería ser ayudar a la persona que hay detrás del rol de víctima y ayudar a la persona que hay detrás del rol de agresor, que son compañeros. Nadie quiere tener un amigo agresor, nadie quiere tener un hijo agresor, nadie quiere tener un alumno agresor. Seguramente estamos todos de acuerdo en eso. Por lo tanto, ayudemos a que nadie entre en ese papel. Estaba pensando justo en ese tema, ¿no? En el tema de entrar en el papel. Porque por naturaleza creo que, o sea, que no, a lo mejor me vas a decir que soy una idealista, pero creo que por naturaleza todos somos buenos y sobre todo cuando somos niños, ¿no? O sea, que nuestra intención es jugar y conectar y sentirte conectado y sentirte parte de algo, ¿no? Nuestra supervivencia, de hecho, depende de ello, ¿verdad? Como humanos cuando nacemos. Entonces, ¿qué, qué nos lleva qué nos puede llevar a ese rol de agresor que estamos hablando ahora? Estoy de acuerdo contigo. Nelson Mandela decía que nacemos amando y aprendemos a odiar, ¿no? Que no vemos un bebé con actitud de odio, sino que eso es algo que se aprende. Es más natural en nosotros o es natural en nosotros el amor. Mira, la pregunta es muy buena y creo que es importante eso, ¿no? Hablar de perfil de rol, ¿no? De cómo entras al rol, no de perfil de la persona, ¿no? Por lo tanto, ese matiz que tú ya lo utilizabas ya me parece importante. Ah, se puede venir porque haya un modelo de violencia en casa, en la tele, en videojuegos. Puede venir porque primero hayas estado en otro rol. Triángulo dramático de Karman, como decíamos, lo que defiende es que si no sanas, te vas a mover en todos los papeles. Es decir, si tú estás en rol de víctima y de repente dices, que yo no quiero ser rol de víctima, pero no lo estás sanando, pues ¿qué vas a hacer? Pues me voy a rol de agresor. Tengo que cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, es un posible perfil. Muchas veces hay simplemente también una búsqueda de aprobación, seguramente malentendida, pero que a ellos les funciona. Hay una búsqueda de aprobación. Hago algo y de repente veo que alguien me aprueba. Puede que yo en primaria, que esto pasa mucho en los casos que pasan, por ejemplo, en primero de la ESO, puede ser que yo en primaria no destacara y de repente destaco, aunque para nosotros no sea bueno, pero destaco, me aprueban tres o cuatro y digo, anda, ya he encontrado mi lugar, ¿ves? Te has puesto en el lugar de rol de agresor. Todos estos tienen en común eh, que hay una experimentación del poder. Más allá del perfil, más allá del rol, hay una experimentación del poder. Y esa experimentación del poder podemos entrar todos. Yo siempre explico para intentar comprender el rol de agresor,
siempre explico o intento que conectemos con una discusión. Cómo nos hemos sentido en una discusión en la que sabemos que tenemos el argumento para hacer daño, para dañar, para ganar al otro, ¿no? Hay un poder ahí, lo decimos y... porque luego tenemos otros filtros, nos sentimos mal, hay empatía, lo intentamos arreglar, pero esa experimentación de poder suele ser común. Y luego pasa un poco, puede pasar como con la droga, ¿no? Un día hice un artículo comparando la violencia con la droga, ¿no? Y puede pasar que te enganches a esa sensación y como no vas a tener nunca suficiente porque no es la solución del problema, lo tienes que seguir haciendo. Es interesante esto que estás diciendo. Me he quedado con la parte del poder, Ah, ¿no? De la idea del poder eh, tal y como lo experimentan estos niños, estos adolescentes, y cómo los ejemplos que pueden estar recibiendo, ¿verdad? claro. Pueden estar recibiendo unos ejemplos de poder simplemente basados en el poder o unos ejemplos de poder porque a lo mejor pues como padres o como profesores podemos tener cierto rol de poder, pero cómo utilizamos este poder puede hacer que un niño vaya en una dirección u otra. ¿Me estoy explicando? ¿Te está Sí, resonando algo lo que digo? sí, yo creo que sí. Muchas veces como adulto no me doy cuenta, ¿no? Y yo soy adulto y entonces si yo levanto la voz, tengo la razón, por ejemplo, ¿no? Pero al final le estoy enseñando que ahí no hay un argumento, le estoy enseñando que solo estoy poniendo un punto de poder, ¿no? Entonces, precisamente lo que pasa en la definición, quizá nos hemos dejado y dejar claro que para que sea bullying es un maltrato entre iguales y por lo tanto implica que estás en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa aquí? Que precisamente la experimentación del poder, el abuso de poder, implica me voy un poco por encima. Y esto, esas luchas de poder las ven en el mundo adulto continuamente. Se ven en una discusión entre los progenitores. Se ve en la tele, en los debates de la tele. Seguramente la puede ver, incluso como tú decías, en una relación profesor-alumno, ¿no? Se pueden ver en relaciones de que no sean entre iguales, pero se pueden ver cómo se coge esa posición. Igualmente tienen que haber protectores, porque sería ideal que esto no pasara, que todo el mundo fuéramos conscientes cuando entramos en una lucha de poder, pero esto es el ego y es el personaje y es difícilmente arreglable. Pero en los niños, en los alumnos, en los adolescentes, como te digo, tiene que haber un filtro de emociones y tiene que haber un filtro de valores. Y al final, ah, eso sí es trabajable. Sí, porque sí, es trabajable, o sea que has dicho esto de que el bullying es entre iguales, ¿verdad? Pero, y el ejemplo que están recibiendo los niños y adolescentes lo están recibiendo tanto, pues sí, la relación entre dos profesores, por ejemplo, o entre dos padres, ¿verdad? Pero también, ¿no crees que lo están aprendiendo de cómo personas que en teoría tienen poder tratan a las personas que en teoría no la tienen? Vamos a decirlo de esta manera, que no me gusta nada, pero vamos, de padres a niños o de profesores a niños o cosas así. O sea que también están aprendiendo cómo interaccionar desde ese lugar. Sí, Y qué sí. podemos, y entonces ahí a lo que quiero ir es, ¿estás de acuerdo? Y no es eso también un lugar en el que podemos trabajar para prevenir. Claro, si ahora ponemos el foco en las familias y si hay madres y padres viendo esta entrevista, esta conversa, ahora tendríamos que detenernos en los protectores familiares. Una, veo muchas veces, ¿no? Las familias eh, tenemos una discusión, ¿no? Los progenitores tenemos una discusión. Y en esa discusión intentamos que nuestro hijo no lo vea, pero nuestro hijo ya ha visto algo. Y luego nosotros lo solucionamos y eso no lo ve. Eso no lo ve. Entonces, un protector es, si ve la discusión y ve estas estrategias, pues que vea como el padre o la madre o el padre el padre o la madre y la madre piden disculpas. Se piden disculpas, dicen que eso no es lo que les gustaba, porque todos podemos entrar en ese fallo. Todos, porque somos humanos, porque tenemos patrones, tenemos heridas y eso nos salta, y entonces nos salta ese entrar en ese papel, pero luego se supone que lo arreglamos.
o no, pero si lo arreglamos, hagamos partícipe a nuestro hijo de que lo arreglamos, ¿no? Ese sería para mí un protector importante. Porque si no, solo se queda con que estos dos han luchado, me han cerrado la puerta y ya no sé nada más, pero ya he visto alguna estrategia, o veo esas estrategias en otros y no tengo ningún modelo que me dice que esas estrategias también llevan a un dolor y luego llevan a una solución, ¿no? Ese sería un protector, por ejemplo. Muy bueno. ¿Nos puedes dar un protector en el colegio? Hay diferentes modelos educativos. Y no me gustaría entrar a cuestionar el modelo más clásico, ¿no? Pero sí que hay modelos que se llevan más a la responsabilidad individual del alumno y que buscan más la responsabilidad individual del alumno, no quitando autoridad al profe, pero sí potenciando esa responsabilidad del alumno, ¿no? Eso sería para mí un protector. Cuanta más participación haya del alumnado en el centro, sobre todo en secundaria, más se conseguirá esto. Nos has hablado del individuo, pero me pregunto qué rol juega la comunidad, la creación de comunidad en el colegio, Mira, cuando estamos hablando ahora del colegio. justo acabamos con lo de con lo de la participación. Eh, Cuanto más sentido del valor, para mí son dos valores importantes: valor de la persona por delante de todo y valor de la comunidad. Cuanto más agudizados tengas estos valores, cuanto más en primeras posiciones de tu escala tengas estos valores, más difícil es que puedas entrar en dañar, ¿no? En dañar a persona o dañar a la comunidad. Una. Dos, más protectores tienes. Porque cuanto más comunidad, me importa tanto este como me importa el otro. Por lo tanto, aquí ya van a haber más protectores, tanto para decirte, cuanta más fuerza de comunidad, más me atrevo yo como espectador a decirte, hey, que esto que estás haciendo no es lo que queremos. Y por lo tanto es clave el trabajo ese, de que la comunidad sea el grupo, pero la comunidad también sea el adulto del centro, personal no docente incluido. Muy importante la figura de un conserje o de una conserje, por ejemplo. Eh, la comunidad también es que las familias sepan ayudarse entre ellas, que esto ya sabemos que en primaria es más fácil que en secundaria, pero, pero es importante la presencia de la familia. La comunidad también es que centro educativo y familia vayan de la mano, en general. Cuanto más el centro educativo sea capaz de explicar la filosofía, la mirada hacia el bullying, eh, para las familias, mejor, porque cuando haya un caso, más fácil será que vayamos de la mano para resolverlo. Nosotros siempre decimos, y con esto acabo esta pregunta, nosotros siempre decimos que la familia lo que le debería pedir al colegio no es que no haya bullying, ¿no? O sea, al final yo voy a definir al colegio por si hay bullying o no. Muchas veces los colegios la respuesta es negar que hay bullying. Y no, es muy fácil, como decíamos, que un adolescente, que un niño en un momento dado, porque tenga unas carencias emocionales en ese momento, encuentre una experimentación del poder, porque hay 20.000, como tú decías, inputs externos y inputs en mi alrededor que me pueden conectar con esa experimentación del poder, y ya entro mínimamente en rol de agresor. Entonces, el bullying puede existir, solo necesita que haya una persona que esté mal en ese momento. En ese momento. Pues no pasa nada. Si el bullying pasa, lo que hay que hacer es que todo el mundo sepa y que la familia pida al centro que se haga la máxima prevención, que se haga una detección rápida y, para mí, clave, que se aproveche. Que el bullying acabe siendo una oportunidad más de la convivencia, del aprendizaje, para que crezcan nuestros hijos y para que crezca nuestra sociedad. Porque al final, tú lo decías Y para que antes, crezca esa comunidad también claro, específica, ¿verdad? claro, sí, Que sí, sí. también, Sí, sí, primero la comunidad y luego la sociedad, porque al final tú lo decías, que no deja de ser un reflejo, cosas que pasan, no deja de ser un reflejo en el colegio, en el centro educativo. Es una mini sociedad, es una micro sociedad. Entonces, lo que pasa en el mundo adulto
se reproduce al nivel de los niños en el mundo infantil y juvenil. Y por lo tanto, todo lo que trabajes para sanar ahí se supone que va a crecer mejor y va a poder cambiar parte de esta sociedad. Esto es siempre el sueño del educador, ¿eh? Sí. Hemos hablado de cómo una persona, un niño, un adolescente, puede entrar en el rol de agresor. Eh, para que exista esto, también tiene que haber un rol, alguien que entra en el rol de víctima. Y me pregunto si hay, puede que me digas que no, si hay cosas que me pueden llevar a entrar, ¿no? O sea, que yo me imagino que hay gente que va a entrar en el rol de víctima y hay gente que no. ¿No? Si hay algo que nos puedes decir sobre algo que sepáis de esto. De nuevo, aquí el lenguaje es muy importante y aquí me voy a permitir ser muy pulcro, muy impecable con el lenguaje. Lo primero, que tú ya ibas en la línea, lo mismo, ¿no? Entro en un papel, entro en un rol. Eso es lo primero. No soy una víctima, no soy débil, ¿vale? Eso primero. Segundo, nosotros ponemos el foco primero en el rol de agresor. Si hay un rol de agresor, puede haber un rol de víctima. Si no hubiera rol de agresor, no habría rol de víctima. Punto. Ese es un matiz importante. Por lo tanto, podemos decir que te han metido en rol de víctima. Pero sin culpabilizar, muy importante, sin estigmatizar, muy importante, evidentemente también hay una responsabilidad en la persona que entra en ese papel de víctima o que le han entrado en papel de víctima. Y esa responsabilidad sobre todo es para salir. Vamos a suponer cuál es el peligro de definir perfiles en el rol de víctima. Que se justifica, que se puede justificar. Ha entrado en rol de víctima porque no sabe relacionarse. No, perdona. Ha entrado en rol de víctima porque hay un rol de agresor. ¿Vale? Que no sepa relacionarse entra en el juego. Pero es clave no justificar. Y cuando se define el rol de víctima, incluso cuando se define el tipo de bullying por cómo es la víctima o alguna característica de la víctima, nosotros no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en llamarle bullying homófobo. Y eso no implica que no existan las agresiones al colectivo LGTBIQ. No, ya lo sé que no, que no deja de existir. Pero es que no me parece justo, precisamente para el colectivo, no me parece justo que nos hagan teóricamente bullying por ser gay. No. Nos hacen bullying porque hay un La agresor. diferenciación es Claro, bullying y punto. exacto. Y luego, bueno, pues hay algo que al rol de agresor le llama la atención, le asusta, encuentra diferente y ahí es donde entra. Pero no poniendo el rol de víctima. Luego, dicho esto, sí, puede pasar que alguien que haya estado en rol de víctima antes o que esté en una situación vulnerable, todos, estemos más flojos, no podamos activar nuestras defensas, es normal. Cuanto más vulnerable estamos, pero hablamos de vulnerabilidad y no de debilidad. Ujú. Cuanto más... si yo he estado en un rol de víctima y no he hecho por sanar, en cuanto pase lo más mínimo, me va a despertar todo ese dolor y por lo tanto me voy a colocar antes en rol de víctima. Eso está claro. Son perfiles de rol que pueden pasar. Por eso nosotros decimos que es clave la restauración. Me está haciendo pensar como en un sistema inmune, ¿no? Es un poco Claro, como un sistema inmune, ¿no? Y si me puede entrar el resfriado o no. claro. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo reforzar el sistema inmune de los niños y adolescentes que me rodean en el contexto que sea, ¿vale? Lo digo así para que así podamos incluir tanto casa como escuela. Mira, te voy yo hago acompañamiento individual a personas tanto en rol de agresor como en rol de víctima. Realmente hago más a rol de víctima, pero también he hecho rol de agresor. Y me acuerdo de un niño que, bueno, a través de una dinámica que hacemos, que normalmente es una dinámica proyectiva para hacer conciencia del dolor principalmente, ese niño explica toda una historia, ¿no? Es muy interesante. Y yo aprovecho ya esa analogía y a partir de ahí esa analogía va avanzando en las sesiones y acabamos con un esquema claro de las posibilidades que tenía
una persona en rol de víctima, ¿no? Y él hablaba así. El, primera posibilidad, las flechas, ¿no? Atacar también. Entonces ahí hablábamos de convertirte en rol de agresor, y quizá no es la mejor estrategia. Tú en realidad te estás convirtiendo en lo mismo que te está atacando, ¿no? Esto es lo que queremos, ¿no? Y luego avanzando, ¿no? en este trabajo, él habló del escudo. Cambio las flechas por el escudo. No, hoy ya no llevo flechas, hoy llevo un escudo. Ah, ok, ¿y qué significa esto, no? Pues que me protejo de las flechas que me vienen, y esto, la reflexión es importante, es interesante, con los niños mejor la analogía del escudo, eh, porque no es algo que me ponga y no me pueda quitar, que eso es algo que pasa mucho, como el caballero de la armadura oxidada, ¿no? No es algo que luego no me pueda quitar, sino es algo que tengo delante en el momento que hay la agresión y que luego lo puedo quitar, ¿no? El escudo implica tú me tiras la flecha, pero yo no me doy por aludido. Pero a mí no me toca esa flecha. Eso es tuyo, no es mío, ¿no? Se refería a eso. Y luego la última ya fue la vacuna. Cómo encima yo puedo comprender al que tiene un dolor, esto fue brutal el trabajo de este chico, cómo yo puedo entender lo que le está pasando a la persona que tengo delante, incluso le puedo ayudar a transformar. Eso al final lo que implicaba es que esta persona ya estaba en restauración, porque ya no estaba mirando desde el dolor a las personas que le habían agredido, sino que ya las estaba mirando desde una fortaleza personal, incluso planteándose que se les podía ayudar con recursos. Cuidado que muchas personas en rol de víctima, cuando están en rol de víctima, ya se van a salvadoras de su agresor, pero este no era el caso, esto ya era después de una evolución. Por lo tanto, recursos personales, no poner, esto es muy difícil, pero es el trabajo, autoestima, obviamente, no poner en el otro, mira, ya ahora te comentaré un protector, no poner en el otro tu bienestar, no poner en el otro tu valoración, no poner en el otro, pero bueno, esto es un proceso y al final, pues una situación como el bullying te enseña, ¿no? Un protector a nivel de comunidad que antes me preguntabas, precisamente es, y esto hay metodologías que lo trabajan mucho, precisamente es no dar la valoración, no estar valorando continuamente. Ah, sí, hoy vas muy bien vestido. Ah, sí, lo has hecho muy bien. Ah, sí, es evitar al máximo la valoración del adulto. No pasa nada por aprobar puntualmente, pero claro, resulta que tenemos un sistema educativo de aprobación totalmente, de competición, de comparación. Por eso digo, el sistema educativo, hay sistemas que seguramente ayudarían más a generar esos protectores, pero dentro de este sistema podemos coger pequeñas estrategias que nos ayuden. El último rol del que no hemos hablado y que me gustaría que hablásemos es el del espectador. Mira, empiezo jugando con el lenguaje. El espectador, espectadora, viene del latín spectare. Y expectar es mirarse algo con cierta distancia, con cierta morbosidad. Eh, en cambio, si le pones el prefijo re, es re expectare. Y en ese momento, en ese origen etimológico, implica vuélvetelo a mirar. Implica volverse a mirar algo desde otra actitud. Pero cuando lo llevas a las palabras que tenemos hoy en día, se convierte en respeto, en respetador. Sí. Nosotros de entrada lo que decimos es, pasa de ser un espectador a un respectador, con lo positivo, con todo el fondo positivo de la palabra. Respetar las personas, independientemente de en qué papel estén. Si están en un rol de agresor, tú respeta a la persona, no al rol. Para el rol, pero no a la persona, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué decimos? Que no hay una posición neutra. Esto es muy importante, sensibilizar al espectador, a la espectadora, de que no es verdad que haya una posición neutra. Si tú estás a favor de la convivencia y permites la violencia, ¿qué está pasando aquí? Mientras tu posición de no hago nada porque no me toca a mí, porque por miedo, sobre todo, esa posición lo que va a hacer es perpetuar la violencia.
Por lo tanto, no hay una posición neutra. O eres activo en pro de la convivencia, o si eres pasivo, ya no te digo activo a favor de la violencia, o si eres pasivo, estás favoreciendo, facilitando que la violencia siga. Y esa sensibilización es clave. Vosotros cuéntanos, ¿qué tipo de trabajos hacéis para que la gente que nos está escuchando sepa por qué puede venir a vosotros? ¿Qué podéis ofrecer? ¿Es trabajo en grupo, en individuo? Mira, voy, voy a aprovechar y me voy a aventurar a decir que SEER, Equipo SEER, somos la única entidad que hace el abordaje integral, que tenemos recursos para ayudar a los centros educativos y a las familias a trabajar en prevención, que tenemos recursos propios, incluso creados por nosotros, que trabajan la detección, tanto la detección preventiva continuada como detección en situación de alerta, y que tenemos recursos para la actuación. Y podemos ir desde grupo aula hasta formación, hasta asesoramiento al equipo directivo. Asesoramos a muchos centros a que tengan su protocolo bien hecho. Para mí es una de las claves, porque los centros educativos cada vez están más preparados, ¿no? Claro, siempre sale en la noticia. El otro día estaba en otra entrevista y me ponía noticias. Claro, en las noticias solo sale lo negativo, es normal. Sale lo que sale de la norma. Eh, pero yo, que llevo 20 años trabajando en esto, casi 18, 19 años trabajando en esto, no tiene nada que ver en el punto en el que estábamos en 2003 en el punto que estamos en 2022, a punto de 2023. No tiene nada que ver. Hay muchísimos más centros preparados. Hay un lenguaje mucho más impecable. Hay una comunidad, unas familias mucho más sensibilizadas. Y esto antes no pasaba. Entonces, no estamos en el mismo punto de hace 20 años. Eh, por lo tanto, ¿qué es importante? Es importante seguir creciendo en este sentido, pero, como decía a los coles, a los centros, tienen que estar preparados con un protocolo interno, personalizado y que tengan por la mano, que tengan una persona preparada, que tengan un equipo de valoración preparado, ¿no? No sirve con decir, en mi comunidad autónoma ya tengo el protocolo colgado y cuando pase algo voy a verlo, no, porque entonces vas tarde. Seguramente no has hecho la prevención correctamente, seguramente vas tarde en la detección y seguramente vas a ir tarde en la actuación. Por lo tanto, tienes que tener ese protocolo preparado. Así que sí. Porque, eh, porque tiene que ser un protocolo más individualizado para cada escuela de cómo funciona la escuela, el tamaño de la escuela, por ejemplo, de las edades ¿no? ¿Cuáles son los sí. variantes? Bueno, tú lo decías, ¿no? El tamaño de la escuela es importante. Si es primaria o secundaria es importante, porque tendrás una actuación más con familias o menos seguramente. Pero luego a partir de aquí el tema es que tú te prepares para poder tener ese protocolo en marcha. Eh, Cuando nosotros hacemos asesoramiento, en la mayoría de centros faltan personas formadas. Pero es normal, es que no les han formado en la universidad. Es que no les han formado correctamente. Se han ido haciendo formaciones sueltas, algunas privadas, como las nuestras, que eran privadas, que tenían que pagarse ellos. Luego han habido formaciones pequeñas aquí en Cataluña están los centros de recursos pedagógicos. Bueno, pues sí, van habiendo cosas, pero no hay un plan de formación global a nivel estatal que diga que todo el profesor que se capacite tiene que pasar por unas horas, unos créditos a la universidad de 20 horas sobre bullying, por ejemplo, o sobre otros factores de riesgo. Hoy en día estamos poniendo y sé que me voy del tema un poco, pero estamos poniendo mucha responsabilidad en los centros educativos. Los centros educativos tienen que tener un montón de protocolos, tienen que saber de un montón de cosas, se les pone la responsabilidad de un montón de situaciones. Bueno, mmm, la del bullying es la más propia, casi te diría, más que otras, ¿no? Porque la del bullying es entre iguales, es en origen educativo, por lo tanto, es así que les toca. Pero hay que ser comprensivos con el centro educativo que tienen unas condiciones justitas de horas de trabajo, por ejemplo, y muchas cosas para las que prepararse o formarse
que siempre van saliendo nuevas y que siempre te van pillando. Y que luego los niños, alumnos, no están siempre en la escuela, ¿no? Claro. También pasan tiempo en la casa o con sus amigos y entonces que esa parte está un poco fuera de Claro. su control, ¿no? Sí, sí, O sea totalmente. que, porque me gustaría que hablases, ¿no? Desde el lado de para familias, ¿qué tenéis para familias? Bueno, para familias, primero, desde el propio trabajo de los centros educativos es importante generar espacios. Ya sabemos que a veces las familias que van a esos espacios se dice que son las que menos lo necesitan, entonces puedes llegar a las familias de diferentes maneras. Puedes llegar a las familias implicándoles en ejercicios que se hagan con los niños, una ficha de reflexión del taller, por ejemplo, que ellos hayan hecho, por ejemplo. Puedes hacerlo a través de las presentaciones de cada año, que ahí sí que suele haber más presencia familiar. Estaría bien, y nosotros ya lo hemos ofrecido, estaría bien que incluso empresas hicieran dentro de su plan de formación, hicieran algunas horas de formación sobre protectores de la violencia y que pudieran ir allí familias en las que se dedicaran a tiempo a hablar no solo de bullying, sino de otras violencias hoy en día eh, muy de moda, ¿no? Bueno, o en positivo de la protección del niño y del adolescente, ¿no? Y al final nosotros hacemos charlas, tenemos espacios individuales también, tenemos espacios de asesoramiento familiar, hacemos acompañamientos individuales, todo eso también puede acceder la familia. Esto que has dicho de las empresas, voy a decirlo con voz muy bajita porque no es el momento ni la conversación para ello, pero también es un lugar donde nos encontramos en sitios de iguales y donde donde estos roles también ocurren, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, eh, como decíamos, no deja de ser otro reflejo de la sociedad, el mundo laboral, ¿no? Y de hecho habían estadísticas hace muchos años de un informe que se llamaba Informe Cisneros, habían estadísticas que decían que uno de cada tres agresores de bullying en la escuela luego cambiaban de tipo de agresión y podían ser o agresiones domésticos o agresores domésticos o agresores laborales. Y ahí le llamaríamos moving, por ejemplo, si fuera con esa intención. Claro, es que justo de hecho estaba pensando cuando estabas hablando sobre el niño y sobre las flechas, el escudo y la vacuna, ¿no? En el momento, luego has ido cambiándolo, ¿verdad? Lo del escudo, pero mi primera reacción ha sido de, ay, ¿no? Cómo estas cosas que nos ocurren en la infancia luego nos forman como personas, ¿no? Y entonces me imaginaba este escudo, ¿no? Y cómo vemos, ¿no? Estas personas que luego tienen como dificultad en confiar en otras personas en conectar de verdad por este miedo a volver a ser dañado. Bueno, es que es una de las razones por las que puedo cambiar de rol de víctima a rol de agresor, por ejemplo. Porque tengo miedo a ser dañado y además esas protecciones son para todo. Nosotros hablamos del chubasquero emocional, ¿no? Y que cuando te pones el chubasquero, todo te resbala, ¿no? Todo se va. Pero claro, luego no te lo puedes quitar el chubasquero tan fácilmente y te pones otra capa, te pones otra capa, te pones otra capa. Y el chubasquero, nosotros a veces esto lo explicamos poniendo capas reales, ¿no? Lo explicamos en un taller y vamos poniendo capas y al final empezamos a acariciar la espalda de la persona que lleva tantas capas reales, o sea, lo hemos hecho de manera real, y le decimos, ¿qué notas? Nosotros nos ponemos detrás, así un poco, ¿qué notas ahora? Y la persona, 100% de las veces que lo hacemos, uff, noto calor, tengo agobio, estoy así. Ostras, es curioso. La propia protección te acaba generando un malestar porque por dentro siguen pasando cosas. Esto es nuestra metodología, que buscamos siempre que sea vivencial, ¿no? No solo explicártelo, sino que te des cuenta, ¿no? Y en cambio no notan la caricia, que es una caricia suave, pero no la notan. Y es que lo malo de esto es que el chubasquero no solo te protege de lo teóricamente malo, sino también te protege de cualquier muestra de afecto. De lo bueno. Y al final también está claro que lo que te está haciendo es reducir tu capacidad de empatía. Si tú te has protegido y no sientes, ¿cómo voy a sentir yo que te estoy haciendo daño?
Es imposible. Y ese Claro. es uno de los elementos más típicos, o de los, sí, de los indicadores más típicos de alguien que agrede, que ha cerrado la empatía. Si yo sé que te estoy haciendo daño, si yo siento tu dolor, ¿cómo te voy a hacer daño? Es imposible. Y ahí es donde la reparación juega ese rol tan esencial. Claro. Hay... no es fácil y esto, por ejemplo, sí que se les escapa a los centros educativos, pero los centros educativos tienen que hacer un seguimiento. Es clave la reparación. Una vez hablaba con una madre por teléfono que me pedía ayuda, nosotros somos un servicio privado, y la madre quería sí o sí que yo entrara en el colegio, ¿no? Vale, pero yo no soy nadie para entrar en el colegio y venga, aquí estoy yo, ¿no? Me tendrá que invitar el colegio, ¿no? Me tendrá que invitar el centro educativo. Si no nos invitan, no podemos hacer nada. Lo que sí que puedo hacer es atender a tu hija. ¡Oh! Mi hija no tiene ningún problema, el problema lo tienen los otros. Bueno, al final, no sé, si tú vas por la calle y te atracan, obviamente no es culpa tuya, no estamos hablando de eso. Pero sí tengo un problema, porque cada vez que pase por ahí Claro. igual voy a tener miedo y me tendré que sanar ese miedo, porque no voy a poder vivir con ese miedo toda la vida, ¿no? Entonces, al final, la persona que recibe un dolor no era culpa suya, pero ahora tiene una responsabilidad para consigo mismo, ¿no? Y eso es importante. Sí. Y que ese trabajo individual ya puede hacer un cambio primero en esa persona de por Mm. sí, ¿no? Y las heridas que le pueden quedar a esta persona y luego su influencia sobre su comunidad. Sí, sí. Y además, mmm, ahora, y si alguien está en dolor, por favor que no me tenga en cuenta esta frase, porque no le toca cuando está en dolor escuchar esta frase. Pero encima yo he visto mucho mejor a personas, yo he visto mucho mejor a personas después de haber estado en una situación de bullying y haberse tratado, incluso que antes del propio bullying. Porque como todo, puede acabar siendo una oportunidad de crecimiento. Y Claro. cada uno decide, ¿no? Si lo convierte en un problema y en un dolor que le lastra toda la vida, o si lo convierte en una oportunidad donde acabo teniendo más habilidades, donde acabo siendo más fuerte, donde me acabo conociendo más a mí mismo, donde encima puedo acoger habilidades para ayudar a los demás. Eso, como en todo dolor, como en todo duelo, ya depende de nosotros. Totalmente, aprendemos, o sea que no, desafortunadamente las personas nuevamente aprendemos por equivocar. Cuando nos equivocamos o cuando sufrimos o cuando no, es cuando más aprendemos. Porque es cuando vemos otras realidades que existen que a lo mejor antes no sabíamos que estaban ahí. Yo invito a la gente a Entonces, aprender, perdona, yo invito a la gente a aprender también de los demás. Te evita, yo creo, tengo la convicción de que mi capacidad de análisis y de ponerme en el lugar de la otra persona cuando veo a alguien que lo está pasando mal, creo que me ha llevado a aprendizajes que me perdonen las otras personas, pero gracias a las otras personas. Si tú aprendes, si tú tienes la intención de aprender de todo lo que pasa a tu alrededor, te vas a evitar algunas experiencias. Otras no te las puedes evitar porque te tocan y son vitales, pero te vas a evitar algunas experiencias en ti mismo, ¿no? Si no tienes esa actitud de aprender, posiblemente las tengas que vivir para que pasen por ti. muchísimas gracias, Oriol. A Os invito a vosotros, a todos ti. a que sí, a que escuchéis, bueno, espero que ya habéis escuchado la charla, pero que contactéis con SER y con PDA Bullying. Mil gracias por esta ayuda, he aprendido muchísimo y te agradezco mucho y espero que todo el mundo que nos haya escuchado también. Ya, vamos a poner aquí en los comentarios cómo ponerse en contacto contigo, o sea que ahí estamos. Mil gracias, Oriol. A vosotros, es un placer, a ti, es un placer estar en un espacio cómodo y poder ir con tiempo sacando conclusiones y ayudándonos a todos a aprender todos y todas.